noches, bienvenidos a Right Now. Como digo siempre, gracias por estar ahí del otro lado en la pantalla de C5N. Amamos hacer este programa y hoy más que nunca voy a amar hacer esta entrevista porque realmente lo quiero un montón. Él es un padre, él es un creyente, él es una persona muy pero muy solidaria. Ya le hemos entrevistado en Right Now en otras oportunidades hace años y hoy tiene una muy buena causa. Estuvo haciendo un ayuno interminable, estuvo dando una misa frente al Palacio de Tribunales. Es de Opción por los Pobres, hoy trabaja en Merlo, ¿no es cierto? Y vamos a hablar con él absolutamente de todo. Bienvenido, Paco Olveira. Nuevamente. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muchas gracias y gracias por el cariño. No, gracias a vos, gracias a vos. Te queremos y bueno, gracias por venir vos, que acabas de terminar un ayuno. ¿De cuántos días, Paco? Y bueno, fueron 7 días. Lo comenzamos 3 sacerdotes del grupo de cura en Opción por los Pobres y 2 compañeras de Derechos Humanos, San Oscar Romero. Empezamos el 24 de marzo. Había un grupito de jóvenes que instalaron una idea que al principio como que costó un poco, pero que después caló, ¿no? Y que fue que no termináramos en Plaza de Mayo, sino que fuéramos a la corte. Y la verdad que claramente yo no formo parte de ese grupo, les jóvenes, por una cuestión biológica, pero cuando lo entendí decidí acompañarles, porque nosotros tuvimos un partido militar que nos dejó 30.000 detenidas, detenidos, desaparecidos y que cambió la matriz económica de nuestra patria, que todavía lo seguimos sufriendo. Hoy tenemos un partido judicial que es lo que atenta más contra nuestra democracia. Tenemos 40 años de democracia, pero realmente una democracia muy débil, una democracia que está muy atravesada por este partido judicial, por esta mafia judicial. ¿Y vos, Paco, te sentís, digo, más allá de los curas que te acompañan, ¿no? Y de tus compañeras, y de esta agrupación, Les Jóvenes, ¿te sentís acompañado por la gente? ¿Sentís que la gente que quizás pasaba por ahí, por el Palacio de Tribunales, compartió momentos con vos, se solidarizó? Mira, ha sido realmente impresionante. Nosotros queríamos nada más plantar una semillita más en este tema de decir, no podemos tener esta justicia. Nosotros pedimos que renuncie la Corte Suprema de Justicia porque creemos que no tiene ninguna autoridad moral para estar al frente de nuestra patria. Pero no pensábamos que iba a tener mucha repercusión. Sin embargo, todo el día, gente acompañándonos. Mira, ahí tenemos algunas fotos. Bueno, sí, de lo que fue tu estadía ahí en esa carpa que montaron y realmente hiciste un ayuno de líquidos, o sea, ¿cómo te mantenés en pie? Digo, porque, ¿no? Mira, es difícil. Lo digo en serio, te alimenta la gente, el cariño de la gente, también nos alimenta, no quiero parecer cursi, pero la palabra de Dios y el encuentro. Mira, Teresa Parodi decía, nosotros hacíamos una celebración todas las tardes, a las 7 de la tarde, una misa, es lo que sabemos hacer los curas, pero ya a las 5 de la tarde venían artistas. Te acompañaron. Acompañaron muchísimo, ¿no? Y bueno, y después médicos, médicas, enfermeros, enfermeras nos estuvieron cuidando durante todo el tiempo. Una solidaridad impresionante. Y Teresa Parodi decía, porque nosotros decíamos, no es una misa como una cuestión sectaria. Y ella dice, no, es el amor en plural. Y efectivamente era eso. Ahí habíamos ateos, creyentes, judíos, musulmanes, personas que a lo mejor hacía 30 años que no comulgaban. Mirá. Y decía, hoy yo necesité comulgar, y te lo decía llorando. Y después... Claro, porque también, o sea, vos incluso sos un cura que básicamente no está dentro de la iglesia, estás afuera. O sea, estás ayudando, hiciste un montón de obras. Bueno, en su momento estabas en la Isla Maciel, ahora estás en Libertad, ¿no es cierto? En Libertad Merlo, exactamente. Entonces, digamos, te fuiste moviendo y yo, bueno, desde que te conocí pude, digamos, ver que realmente no es que es solamente para las redes, que por suerte también lo podés comunicar, ¿no es cierto?, con tu equipo, pero vivís como decís. Entonces eso
No sé, Boca. intento al menos, pero la verdad que Francisco, el Papa, ¿no?, que ahora se cumplió 10 años, Sí. nos dijo que no nos quedemos dentro de la sacristía. Dentro de la sacristía estamos siempre los mismos, ¿no? Hay que estar afuera y hay que acompañar las causas de nuestro pueblo. Mira, después de ¿Qué es lo que más te convoca hoy? Digo, o sea, ¿qué es lo que más te nace gritar a los cuatro vientos? Digo, después obviamente de un 24 de marzo, ¿no? Donde se pide memoria, verdad y justicia siempre y donde está bien recordar nuestra historia, por supuesto, sobre todo para los más jóvenes. Digo, ¿qué es lo que más te movilizó a vos para hacer ese ayuno? Lo que me moviliza es que el partido judicial está repitiendo la historia del partido militar. Realmente tenemos una dictadura judicial en nuestra patria. A ver, sin ir más lejos, creo que a Schwarzenegger, no sé bien cómo se llama ese señor, tampoco me interesa mucho, escribió, encima cuando uno escribe las cosas las piensa, que C5N había que cerrarlo, ¿no? Y que ese era el plan del macrismo. Claro. Y que si vuelve el macrismo lo van a volver a hacer. Tenemos cortesanos que aceptaron entrar por la ventana, aunque después se hubiera legalizado, pero ellos aceptaron claramente entrar por un decreto cuando saben que eso es anticonstitucional e ilegal. ¿Cómo podemos tener cortesanos que impartan justicia si ellos entraron por la ventana? Y además de la mano de Pepín Rodríguez, ¿no? El prófugo que está en Uruguay. La gente de mi barrio sufre esta justicia, porque se les ocurrió decir que hoy en el siglo XXI no es un servicio público, un servicio esencial las telecomunicaciones. Entonces, mi vecina, que tiene muy poca plata en su bolsillo, tiene que gastar 3.500 pesos por mes para tener un servicio de internet de muy baja calidad, porque si no, no puede usar el celular, ¿no? ¿Y quién vive hoy sin celular? Sí, Nadie, obvio. Las cosas de la justicia nos tocan diariamente. ¿No dijeron una palabra del Fondo Monetario Internacional que nos tiene acogotados? Nos dejaron una deuda externa que sabemos que fue totalmente ilegal. No dijeron una palabra, no tienen autoridad moral. ¿Y qué te dicen en la calle a vos, digamos, ahí en Libertad, ahí en Merlo? ¿Cómo ves a la gente? ¿Cómo ves a tu pueblo? Mirá, lo está pasando difícil. Tuvimos en febrero un 11% de inflación en alimentos. A nosotros no nos llegan los precios justos. Yo digo, si se dice que es precio justo es porque hay muchos precios que son injustos. Claro. ¿No? Es cierto que hay presencia del Estado, no es que no hay presencia del Estado. Yo voy a hacer todo lo posible que no vuelva a la derecha en nuestra patria, porque eso sería la estocada final. Claro, ahora, falta mucho por hacer. Claro, porque de hecho, justamente hoy los datos es mucha gente que incluso trabaja, aún así es pobre. Entonces, imagino que vos eso lo ves, porque siempre ayudás, tenés tus comedores todavía, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente tenés trabajando ahí con vos? Mira, lamentablemente seguimos teniendo los comedores y pasa lo que vos, digamos, de alguna manera lo has dicho. Personas que trabajan siguen retirando el alimento del comedor porque le suma para poder llegar a fin de mes. Sí. Y bueno, trabajando habrá unas 40, 50 personas. Muchas son del barrio y llevan adelante el comedor, el centro de desarrollo infantil, llevan adelante la salita, el centro odontológico. Bueno, ¿y ellas qué reciben? Reciben un potenciar trabajo. Esos famosos planes que tan pisoteados están. Exacto. Y que dicen los señores macristas que si llegan al gobierno lo van a sacar. Ahí está. Yo le digo, ¿quién le va a dar de comer a mis vecinas si ni siquiera van a tener esos 35.000 pesos para llegar a fin de mes? Que además se lo ganan, porque ¿quién trabaja 4 horas por día por 35.000 pesos? ¿No? Pero incluso, aunque no se lo ganaran, es que no tienen derecho a comer y a vivir. Ahora, si tenemos todos trabajo registrado, trabajo en blanco, trabajo con un buen sueldo, viva Perón, pero no es la realidad y no es lo que hizo el macrismo cuando gobernó. Claro, es como que hay que tener memoria todo el tiempo, ¿no es cierto? Para poder, cuando tengamos que elegir algo que realmente nos convenga, ¿no? O sea, realmente
vaya por un lugar que sea sano y bueno para todos. Sí, memoria, verdad y justicia, y de vez en cuando ver medios que no sean los medios hegemónicos, porque lo del lago escondido, ese contubernio entre fiscales, jueces, medios hegemónicos, Clarín y el ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de acá, de Cava, nos enteramos, pero por los medios alternativos, nos enteramos, pero no va a salir eso nunca, ni en Clarín ni en La Nación. ¿Y has hablado con Cristina últimamente? Yo intento molestarle poco, pero sí le hice llegar por intermedia persona que si le parecía bien hacer este ayuno. Me parecía importante su palabra, como también le pregunté a Zaffaroni. A veces a mí no me gusta mandarme solo a las cosas. Claro. Y Cristina, bueno, me dijo, si vos crees que esto aporta, adelante, pero que no sea por mí. Eso me pareció muy, muy importante, muy fuerte, y me parece que habla de su calidad moral y de su, bueno, de lo que es como persona, por más que no la quieran denigrar. Bueno, ¿y crees que fue bueno? ¿Crees que hizo conciencia? ¿Crees que sirvió? Mucho, fue creciendo de abajo para arriba. Mira, creo que fue el miércoles, empezamos. Para mí mucha gente me decía, ¿viste que está Paco? ¿Viste que está Paco? De verdad te digo, además de que obviamente uno se informa, ¿no es cierto? Pero digo, mucha gente que por ahí, no sé, o no es de escuchar tanta radio, mirar tanta tele, sabía que vos estabas ahí y sabía de la misa. Entonces, Sí, y fueron cada vez más multitudinarias, y después decíamos, vamos a voltear la Corte. Dábamos la vuelta a la Corte Suprema, al Palacio de Justicia, pero una cosa impresionante, ¿no? Íbamos cantando la canción preferida del padre Carlos Mujica, que es Vamos a vencer al fin, y que dice en otra, es un gospel, una música negra, ¿no? Que es muy fuerte, y que dice, algún día llegará la justicia, ¿no? Ir cantando eso alrededor, y decíamos... ¿Esa era su canción preferida? Esa es la canción preferida de Mujica, ¿no? Y vamos a voltear la Corte, y volteábamos la Corte, simbólicamente, pero creo que un día la vamos a voltear de verdad. Vos claramente... No, nunca tuviste miedo ni nada de salir a decir nada, jamás te pasó algo que digas, bueno, esto la verdad que... Mira, yo digo, si las madres no tuvieron miedo, si les asesinaron o desaparecieron a los 12 de la Santa Cruz y al jueves siguiente estaban en Plaza de Mayo, no tengo derecho a tener miedo. Totalmente. No tengo derecho a tener miedo. Sí, te chicanean, no nos dejaron poner la carpa el viernes, los de espacio público, hasta que en un momento le dijimos, miren, nosotros no vamos... No nos vamos a ir. No nos vamos a ir. Así que si nos quieren llevar presos, nos llevan presos. Si quieren hacernos una denuncia, hagan una denuncia. Si no, pero vamos a venir a secuestrarles las cosas. Bueno, vengan y secuestren las cosas. Claro. Eso hacía la dictadura. No vinieron nunca más. Después llegó la policía de la ciudad, nos hizo una foto sin permiso, eso es inconstitucional, ¿sí? Y una compañera se dio cuenta, fuimos, los encaramos, le dijimos borrar las fotos. Después vino un superior a pedir perdón y le dije, mirá, no soy tan no pidas tonto. Perdón que si estos son... Claro, a pensar que este oficial vino por su cuenta. A ver, si vos sos superior, lo mandaste vos o lo mandaron más arriba. Pero no hay que tener miedo. Nada más después de lo que pasó con el atentado a Cristina, creo que... Totalmente. ¿No es cierto? Totalmente, totalmente. Me acuerdo cómo estabas vos en ese momento. Sí, es que, a ver, intentaron asesinar a la persona, al líder político, nos guste o no nos guste, más importante de la Argentina. Bueno, esto tiene que ver... Sí, para callarlo, claro, para sacarlo de la cancha. Con el partido judicial en Brasil, en Ecuador, en Honduras, en Perú, en Bolivia. Y el capítulo argentino es sacar de la cancha a Cristina Fernández. Solo que parece como que a la gente a veces le cuesta como hilar, ¿no es cierto? Como que no se lo terminan de creer. Dicen, no, no puede ser así. No puede ser que sea tan
pensado, ¿no es cierto? Claro, y sin embargo hoy sabemos que existió un plan Cóndor, ¿no?, digitado desde Estados Unidos, que hizo que las dictaduras militares fueran todas dictaduras impuestas y a un mismo tiempo, y donde se llevaban detenidos de Brasil a la Argentina. Bueno, hoy tenemos un plan Cóndor 2 que lo lleva adelante el Poder Judicial en toda América Latina, el famoso lawfare. Esto es una chorra, Sí, lo instalan. Y al final casi te lo terminas creyendo. Bueno, muchos se lo creen, pero otros muchos no nos lo creemos. Exactamente. No, estoy totalmente de acuerdo. ¿Escuchaste algo de la entrevista que le hizo Gustavo Silvestre al Papa Francisco? Esto es reciente, él recién ahora la está publicando. Bueno, y habló incluso de lo que le había pasado, que nombraste recién a Brasil, nombró de lo que le había pasado a Dilma. Bueno, estuvo hablando bastante, ¿no? No la vi, es la primera noticia que tengo. La pasé un poquito en la radio, la pasé un poquito en Radio 10. Ajá. Y dije, capaz que la escucho, pero vos estuviste justo haciendo tu ayuno. La verdad que y seguro te lo perdiste por eso. Pude poco porque todo el día te llamaban de un lado, del otro, pero bueno, va a ser interesante escucharlo. ¿Y cómo lo ves a Francisco en su gestión, en este promedio de estos 10 años? La verdad que nos sorprendió. Creo que Francisco no es Bergoglio. Bergoglio a veces lo sentíamos más bien como un opositor a Néstor y Cristina, aunque siempre respetamos que fue un tipo sencillo, un tipo cercano. Mira, estoy diciendo un tipo al Papa, pero así hablamos con él. Él sabía también de nuestro ayuno y también lo acompañaba. Ah, ¿sabía? Sí, también nosotros quisimos decirle a Francisco, vamos a estar ayunando y bueno, también queremos contar con vos, contar con tu oración. Mi obispo, nuestro obispo de Merlo Moreno, también vino, el obispo auxiliar también vino a visitarnos. Es decir, hoy tenemos una iglesia mucho más cercana, mucho más abierta, mucho más pueblo. ¿Sí lo sentís así? Totalmente. Porque vos también sos bastante, ¿no es cierto?, crítico de la iglesia como institución, digo, la iglesia tradicional, la que por ahí, no sé. Sin duda, hoy me dice un señor, yo podré comulgar porque soy homosexual. Y le digo, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Te dijo eso? Sí, San Agustín nos dijo, ama y haz lo que quieras. Y me dice, no, porque a mí hace un montón de años, justo había venido porque yo había estado en la huelga de hambre y entonces se acercó a la capillita. Me dijeron que no podía porque era homosexual. Le digo, hermano, el corazón es lo que Dios mira. Claramente hay muchas cosas que todavía la iglesia tiene que cambiar, pero también es cierto que con Francisco está viendo una iglesia mucho más cercana y una iglesia, como él dice, quiero que sea una iglesia pobre, de los pobres y para los pobres. Bueno, pero hay algunas anécdotas que son increíbles, como por ejemplo que él se había ido con unos zapatos ortopédicos desde acá, desde Buenos Aires, y no los quería cambiar. Le decían, no querés ponértelos, son unos colorados que tiene que usar, sí, ¿no? Y él decía que no, y se quiso quedar con los de él, y bueno, ahora parece que estaban muy gastados y tenía que aceptar que le compraron unos nuevos, pero creo que hasta eso me gustó escuchar la entrevista que le hizo Gustavo Silvestre. Y después hablaba de que tiene un anillo que lo había acompañado, no sé en qué momento de sus estudios para sacerdote, un anillo de alpaca que lo acompañaba y todo lo que tenía, ¿no? Hablando también un poco de que también a veces hay que ser y parecer. Exactamente, ¿no es cierto? Hay que ser y parecer. Los papas eran señores feudales y se los llevaba en trono y tenían 20.000 oropeles y todavía algo de eso queda en la iglesia. Claro que sí. Que si monseñor, que si reverendo. Dejate de hinchar si Jesús dijo que no llamen padre nada más que a su Padre del cielo, que todos nosotros y nosotras somos hermanos y hermanas. Sí. ¿Y qué haces cuando por ahí vienen estos jóvenes que ahora te proponen, ¿no?, hacer, por ejemplo, en esta partida este ayuno de 7 días?
te preguntan cosas, sos de hablar un poco de la religión, o sea, ¿hasta dónde hablas? ¿O hablas más de política que de religión? Yo no soy de convertir a nadie, ¿sí? Pero a ellos les sorprende que un cura acompañe sus luchas. Claro. Y a mí me sorprende estos jóvenes que son esos jóvenes los 70 que yo no conocí, ¿no? Y que siguen teniendo ideales y que no se comen el verso de Milei y que siguen queriendo una patria justa, libre y soberana. Y que manejan las redes espectacularmente. Hay unos videos, tenés que verlo, que lo vea nuestra gente. Les jóvenes. Dale, lo voy a buscar. Saben utilizar las redes de una forma impresionante. Entonces hacen pequeñas o grandes acciones y después las hacen ver por todo el país en las redes. Y eso es saber utilizar lo bueno que tiene la época en que vivimos y que yo ya no sé hacerlo. Y no sé ni si voy a aprender a hacerlo. Pero bueno, hay otros y otras que lo hacen. Bueno, y hablando, recién lo nombrabas a Milei, ¿no es cierto? Que por ahí hace unos años uno no se imaginaba que iba a estar en el Congreso, ahí sentado. Y de repente hoy es un nombre que suena, ¿no? De cara a las próximas elecciones. ¿Cómo ves a la oposición? ¿Cómo los ves armados? ¿Cómo los ves a los que son del gobierno? Los veo cada vez más a la derecha. En un tiempo, creo que en el mundo entero había una derecha como más racional, más seria, por decir algo. Mi padre dice que él es de derecha, pero es una persona racional. En España, yo nací en España, está Vox. Y hablando con mi viejo, me dice, yo nunca votaría a Vox, porque es lo mismo que votar a Milei y es lo mismo que votar hoy al macrismo, escuchar a Bullrich, ¿no? Que quiere orden y represión, no sé. Exactamente, ¿no? Orden y represión. Yo iba a decir exactamente lo mismo, orden y represión. Pero creo que ella misma lo dice. Bueno, alguien que dice que fue montonera, ¿cómo podés dormir a la noche? ¿Cómo podés ser, digamos, tener ese cambio? La Nata, ¿cómo puede dormir a la noche? ¿Cómo puede dormir a la noche uno de los supremos de la Corte que vota a gente que él defendió cuando sabe que no puede hacerlo porque la ley prohíbe que un abogado que defendió, y no defiende una cosa chiquita, defiende a Clarín, defiende a las grandes corporaciones, y se autodijo que él sí puede hacerlo, no sé, porque se cree que se cree. Yo tengo mucho miedo a que vuelva a la derecha. Creo que tenemos que hacer todo lo posible para abrir las cabezas de que eso solamente puede traer mal. Y a tu pregunta, me preocupa mucho la radicalización de la derecha en Argentina y en el mundo. ¿Qué es lo que sucede? Un poco la tendencia, ¿no? De lo que sucede en el mundo. Y esta jugada de Macri de bajarse de la candidatura, ¿cómo la viste? A ver, era imposible que le estuviera al frente. No le votaban ni los de su mismo partido. Hizo tan mal las cosas. Hubiera querido, decís vos, pero como no le daban los... Totalmente, porque le gusta dirigir, mandar, pero un tipo que encontró un país desendeudado, un país con trabajo, un país con... A ver, había problemas, lógicamente que había problemas, y nos dejó un país absolutamente endeudado, sin trabajo. Todo eso que él se llena la boca, no hizo absolutamente nada. No le iba a votar nadie. Y además tiene otros secuaces, porque no tiene otro nombre, que bueno, como Bullrich, como Larreta, que van a llevar lo mismo. A mí nadie me puede decir que Larreta puede ser presidente de la Argentina cuando con la coparticipación ha tirado para la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica del país y de América Latina, olvidándose del resto del país, ¿no? Con el verso de la policía. Y además nos enteramos de que el principal asesor de uno de los cortesanos
hablaba con los asesores de Larreta para arreglar el fallo. Está todo unido y Claro. es todo muy peligroso. ¿Y crees que el Frente de Todos va a poder, digamos, encontrar a quiénes serán sus candidatos para las próximas elecciones? ¿Ya están definidos? ¿Qué pensás? Y claro, Cristina 2023. Ah, efecto, A ver, efecto no. clamor. No, yo no soy adivino. Si te digo lo que a mí me gustaría, Cristina 2023, y si no, lo más cercano a lo que significa Cristina. Ahora... O sea, no importa la persona, sino importa, digamos, el proyecto. El proyecto. Ahora, yo voy a votar al que sea el candidato o la candidata del Frente de Todos. Si el candidato o la candidata no me representa tanto, lo voy a votar y después voy a seguir luchando como sigo luchando ahora por la libertad de Milagros Sala. Ahí está. No puede ser que el presidente al que voté no haya hecho algo para que hoy tengamos libre a Milagros Sala. Le hemos dicho, hace un indulto, le hemos presentado que puede hacerlo constitucionalmente, no lo hace. Bueno, lo voy a seguir luchando hasta el último día. Como voy a seguir luchando porque se abra el camino de Tacuifí en Lago Escondido para que la gente pueda llegar al lago y no sea un lugar donde la mafia se junte, aunque la gobernadora de ahí, de Río Negro, sea la que apele los fallos, y es de nuestro espacio, que apele los fallos contra la justicia que dice tiene que estar abierto el camino de Tacuifí para llegar al Lago Escondido. Está muy bien. Para cerrar, Paco, bueno, síganlo en las redes. Él publica constantemente lo que hace y cuando también pide que lo ayuden, ahí está, informando todo. Pero si tenés ganas de dejarles unas palabras a toda la gente que nos está mirando hoy en Right Now en C5N, todo tuyo. Nada, viene la Semana Santa, para los cristianos es un momento importante y para otros muchos no cristianos también, ¿no? Dicen un barbudo que peleó por un mundo distinto. Los cristianos quizás lo que le sumamos es que creemos que Dios lo bajó de la cruz. Tenemos que seguir bajando a los crucificados de la historia, a los nuevos crucificados y crucificadas de la historia. Si alguien tiene más de lo que necesita, que no haga una muralla más alta, que haga una mesa más larga donde todas y todos entremos. Me parece que eso es lo que quiero dejar. Me encantó esa frase tuya para cerrar. Muchísimas gracias por haber venido y bueno, te acompañamos desde acá para lo que necesites. Nos encontramos próximamente aquí cuando gustes. Paco. Muchísimas gracias por invitarme, Bueno, de verdad. será hasta el próximo sábado a las 23 con más Right Now. Chau. Gracias.